por la parte brasileña. Ya estamos en el terminal de pasajeros de Iguazú. Pasaje nos salió en 1.000 pesos de ida y vuelta. 1.000 pesos son más o menos como entre 3 y 4 dólares. Podemos salir a partir desde las 7:30 hasta las 5 el retorno. Obviamente no, nosotros vamos a ir regresando como a las 4 para no enrollar. El terminal en Puerto Iguazú, en el lado argentino, se convirtió en un gran aliado para nuestra movilización. Estos buses son los que te llevan al Parque Nacional Iguazú. Desde allí salen autobuses para todos los destinos, tanto del lado argentino como hacia Brasil. Pasamos por migración argentina. Como no nos íbamos a quedar en Brasil, no se hace control migratorio en el país carioca. De regreso, volveríamos a pasar por migración argentina. El trámite es sencillo, te bajas del autobús, avanzas por un pasillo, te revisan tus documentos y vuelves a subirte en el mismo autobús. El río Iguazú, que delimita la frontera entre Argentina y Brasil, nos indica que estamos entrando a tierras cariocas. La ampliación de la vía nos da la bienvenida a Brasil. El verde de la selva sigue mandando, tanto que ver un dinosaurio en la vía es casi obvio. Nuestra primera parada fue en el Parque de las Aves. No se asusten, el Parque Nacional de Iguazú queda al cruzar la calle, así que tenemos todo el tiempo del mundo. Iniciamos la travesía Parque de las Aves. La entrada del parque salió en 80 reales, unos 15 dólares. Los niños menores de 8 años no pagan. El horario es desde las 8 a las 16, todos los santos días. No se puede fumar, no se puede entrar con mascotas, ya hay animales suficientes. Y lo de siempre, no usar flash. En las redes sociales, Parque de las Aves. Fundador es el señor Danis Kukamp. Según explican en su página web, el Parque de las Aves es la única institución en el mundo enfocada en la conservación de las aves de la mata atlántica. Ya nos encontramos en el Parque de las Aves. Escuchan en el fondo tanto unos helicópteros que hay afuera como el sonido de las aves. La mayoría de estas aves son recuperadas de la trata, del contrabando de estas especies. Hay pajaritos color rojo, colores verdes, colores muy llamativos que pues lamentablemente son atractivos para las personas que tienen su hobby, maltratar animales, llevarlos, encerrarlos, etc. Cuando pueden estar en la naturaleza y en lugares controlados como este. En datos hay más de 1.300 aves, 130 especies en 16 hectáreas de conservación. La mayoría de estas aves son producto de decomisos a traficantes. Y claro que también estuvimos en la búsqueda de imanes para el recuerdo. La música folclórica también estuvo presente en el Parque das Aves. Então, não se alimente dentro do aviário, não toquem as aves, fotos e vídeos à vontade, mas sem flash. Na entrada e na saída de cada aviário haverá corredor de segurança com 2 portas. As 2 partes não podem ficar perto juntas. Então, entram, espera a primeira arrancar e abre. Perfecto. Muchas gracias. No es por nada, pero me sale el brasileño perfecto. Contactiño, no las toques. Momento gloria al bravo pueblo, Morrocois en la casa. La primera entrada es una parte donde se pueden tocar, bueno, no se pueden tocar las aves, sino que es de contacto. Entonces las aves están en medio del camino. Hay algunas que sí están encerradas, pero la mayoría están en esta gran jaula que permite que ellas paseen y jueguen. Allá había Morrocois. Están las aguas y hay una especie de lluvia artificial que va regando para mantener el lugar, para escuchar, para oír, para ver, para relajarse en un ambiente muy tranquilo. Estamos donde están los lagartos, los crocodiles. Ahí estaba preocupado porque sí, toda la gente habla en portugués, hay muchos argentinos, algunos venezolanos, pero yo preocupado por el idioma. No, resulta que uno habla perfecto el portuguesín, porque uno ya va a la escuela, uno va a una panadería y el portugués le hablaba portugués, no señor, para el español, para el francés, y ahí uno aprendió a hablar el portuguesín, así que no hay un problema. La plata está hecha, mira.
Y en pleno Iguazú, sus mejores pastelitos andinos, compadre. A que usted no diga que no se puede hacer plata. No se paga solo, compadre. No, Bueno, obrigado. Gracias. Buen provecho. Buen apetito. Aquí en esta silla me siento como el benemérito, como cualquiera de los presidentes gochos mandando, puro diciendo, mire, ojo con esto, cómo está la finca, cómo está la vaina. Es más, vamos a ver si nos lanzamos a presidente así sea del condominio. La construcción del parque inició en 1993 por parte de Dennis Krookamp y Anna Helen, una pareja de conservacionistas. Se esforzaron para evitar la tala de árboles nativos en las hectáreas del parque. En 1994 ya estaba inaugurado. El Parque de las Aves recibe unas 800.000 personas al año. Es el segundo destino turístico luego de las cataratas en Iguazú. Recuerda suscribirte al canal, es gratis y nos ayudas a seguir subiendo el mejor contenido de nuestros viajes. Hola, periquito bonito. De verdad que esto se parece al patio de la abuela mía. Poco de periquitos y mire, su lechosita. Porque si hace falta, ahí uno saca la lechosa. Sonríe para que te enamores. Ay, pero bueno. Los periquiños durmiendo. Un irlandés cualquiera. Como muchos de los parques de atracciones turísticas, el Parque de Aves se destaca también por tener todas las verificaciones correspondientes al trato de los animales, cómo se llaman, la historia, dónde fueron recuperados, etc. Y también otra cosa muy buena que tienen es que en su mayoría el parque es transitable, no tiene prácticamente ninguna escalera, lo que ayuda a que personas con movilidad reducida puedan también disfrutar del paisaje, disfrutar de los pájaros y de todas las especies que hay aquí en Iguazú. Otro momento gloria al bravo pueblo fue cuando entramos donde las guacamayas. Allí estaban estas preciosas aves codeándose con aves famosas como las guacamayas azules de la película animada Río. En el Parque de las Aves se demuestra que la tecnología sirve para el cuidado del medio ambiente. Ver la integración con el entorno de pantallas, cámaras, sistemas de riego y ventilación es espectacular. Anna y Dennis Krookamp vivían en África con sus hijos. La familia adoptó un loro yaco que inspiró la creación del Parque Las Aves. Los fundadores compraron una propiedad en Fosdoro, Iguazú, e iniciaron la construcción del parque. Dennis Krookamp falleció 2 años después de la inauguración del Parque de las Aves, es decir, en 1998. Anna Krookamp continuó el sueño de su marido, es parte de la belleza de este parque, donde la naturaleza, la tecnología, el respeto por los animales, y para que la gente también tome conciencia de no traficar con animales, no comercializarlos. Cuando se trafica con animales pasan en maletas, sufren calor. De 10, 15 animales que se llevan, siempre terminan muriendo si sobrevive 1, 2. Y pues estos refugios de animales permiten que la calidad de vida de los animales perdure. El que puede, puede.
Damas y caballeros, bienvenidos a las cataratas del Iguazú, una de las 7 maravillas del mundo, de la naturaleza. Para allá vamos, hay que caminar bastante. El Parque Nacional Iguazú es un patrimonio de la humanidad de 169.000 hectáreas, ubicado en el estado de Paraná. El parque fue fundado en 1939 y su ampliación actual data del 1981. La entrada al Parque Nacional para los extranjeros salió en 83 reales, es decir, $16. En esta ocasión no era el camión de Jurassic Park, sino el autobús de Jurassic Park, porque en Brasil todo es grande. Íbamos en el segundo piso con quemacocos, humildemente. E tão dada pela Unesco para Patrimônio Mundial Natural, a gestão da visitação. Todas las indicaciones en el trayecto fueron en portugués, inglés y español. Onde há cataratas. Para sua segurança, permaneça sentada durante todo o percurso e fique atento às informações a seguir. Se você está entrando bem. Llegamos a la parada Senda de las Cataratas, un recorrido unidireccional de 1,5 km, donde se suben y bajan escaleras con la vista panorámica de las cataratas. Damas y caballeros, para allá vamos. Lo único que nos falta bastante caminito. Ya estamos, compadre, ya estamos. Simplemente una belleza de la naturaleza. En la primera foto resaltan el Salto Dos Hermanas, el Salto, la Isla San Martín y el Hotel Meliá. Las cataratas del Iguazú tienen una extensión de 2.700 metros en forma de J invertida. 2.100 metros se encuentran en el lado argentino y 600 en el lado brasileño. Esto no supone que algún lado sea más emocionante que el otro. Desde el lado brasileño se pueden observar la majestuosidad de las cataratas argentinas y viceversa. Si quieres ver nuestra aventura en las cataratas del Iguazú lado argentino, aquí está el link. Ahora destacan el Salto Rivadavia y el Salto Tres Mosqueteros, que desde el lado argentino no se logran ver porque los tapa la Isla San Martín. La vista está espectacular, pero el calor está de... ¡Dios mío, Señor, sálvame! De nuevo hicieron presencia los coatís. Estos mamíferos parecidos a los mapaches de colores castaños deambulan libremente en manada, comiendo lo que encuentran a su paso. Tienen unos colmillos impresionantes y pueden llegar a intentar robarte la comida. No los alimentes, se lee en todo el parque. Recuerda suscribirte al canal, es gratis y nos ayudas a seguir subiendo el mejor contenido de nuestros viajes. Simplemente hermoso. Gracias a Dios por permitirnos ver esta belleza. Amigos de Taxi La Pancar, nos encontramos ya en las cataratas de Iguazú, una de las 7 maravillas naturales del mundo. Estamos del lado brasileño, por eso se ve cómo se caen las cascadas. Mañana en la mediante estaremos del lado argentino, también con un paseo en lancha. Próximamente vamos a estar compartiendo. Gracias por seguirnos, gracias por ayudarnos, por colaborar. Cada me gusta y cada seguidor agradecido. De San Cristóbal para el mundo. Desde este punto se logra ver completamente la garganta del diablo. Este puente queda sobre el salto brasileño Santa María, que es parte del cañón que forma la garganta del diablo.
Ahora sí, estamos en el mirador de las cataratas de Iguazú. Ya estamos cerquita. Este mirador está sobre una catarata y es espectacular porque se logra ver tanto el río y las cataratas al fondo. Todo está blanco ahorita, quizás allá lo podamos grabar, pero el agua que cae y la bruma que se hace. Pero está simplemente espectacular. El calor, eso sí, tremendo. Hay que llevar mucha agua. Bueno, ahora sí, desde cerquita, una mirada simplemente espectacular de las cataratas. Miren cómo es esto. Ahí está. Si no te habías tomado las suficientes fotos, hay un segundo mirador a media altura del Salto Floriano, donde puedes refrescarte con bebidas y comprar souvenirs. Esta otra que ya conocemos, Guananá, es como la del 4, más o menos conocida. Y aquí llenando un agua con hielo, y con el calor que está haciendo, es bueno. Ya terminamos el trayecto de la catarata por la parte brasileña. Pusimos un sendero de cerca de 1 hora y luego nos encontramos en aquel mirador y después estamos muy preocupados porque decíamos no, nos tenemos que regresar. No hay que regresarse, hay un elevador y unas escaleras de 450 metros. Puedes agarrar el ascensor o las escaleras según la fila, según el tiempo que quieras. De verdad que vale la pena. Si te gustó este video, te invito a ver este otro y suscribirte en el canal para que no te pierdas las actualizaciones.